Bienvenidos. Llegó la hora de darse cuenta. Este es tu programa para darse cuenta. Una hora de crecimiento personal. Muy buenas tardes, mi nombre es Alejandro Barraza, bienvenidos a Para Darse Cuenta como cada miércoles. Hoy ya los extrañaba. Un gran abrazo a todos ustedes que nos escuchan, por supuesto a este equipo de producción con César Casillas y Pau, que ya está lista para recibir sus llamadas telefónicas, y más vale que llamen pronto porque tenemos un montón de regalos. Tenemos una película, El Secreto, tenemos pases dobles para, bueno, ahorita les voy a decir exactamente qué, pero Temazcal, tenemos pases sencillos para este domingo, 2 pases sencillos. Vamos a tener también un disco que ahorita nos lo va a ofrecer mi buen amigo Pánfilo Contra. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi hermano? Saludo a todos los radioescuchas. Pues sí, vamos a tener un disco de Cusco, el de Island. Maravilloso disco, lo estamos escuchando de fondo. Ok. Así de que para que se anoten, ¿eh? Para que se anoten. Y también vamos a tener un pase para meditación submarina con nuestro gran amigo Arturo Martel. Arturo Martel. A ver, entonces tenemos Temazcal. 2 pases sencillos para este domingo. ¿Sí? El disco compacto. Disco compacto, la meditación submarina. Maravillosa, ¿sí? Con el buen Arturo. Y también vamos a tener un pase para este domingo, que vayan al Tai Chi, a Los Colomos, con nuestro gran amigo y querido invitado, como cada mes, Eduardo Barraza. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar otra vez aquí ante los micrófonos y con el gusto de saludarlos a ti, a Pánfilo y a la audiencia. Bueno, entonces tenemos Tai Chi este domingo, ¿verdad? Como todos los domingos desde hace ya muchos años con Eduardo. Seguramente va a ser una experiencia, ¿qué les puedo decir? Diferente, transformadora, porque hay un ejercicio de meditación, por supuesto respiración y la clase de Tai Chi, que yo les puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que es el mejor profesor de Tai Chi de aquí de la zona, por Sin lo menos, duda. y de muchos lugares. De muchos lugares. Pues muchas es gracias por la confianza. Y su página web, taichimexico.info. .info y .net, con Punto terminación info y net. Ajá, ya está subiendo todos los temas que estamos tratando aquí en el programa de radio. Sí, lo estoy subiendo a SoundCloud para que también tener ahí el respaldo en la nube para los que quieran escuchar algún programa. Miren, todo el trabajo que hace Eduardo Barraza en el Tai Chi, trabajo con el cuerpo, trabajo con la respiración, está muy fundamentado en todas las investigaciones que ha hecho desde hace años. Él es un investigador, Pánfilo. Eduardo Barraza, aparte de, bueno, pues ponerlo en práctica, está investigando continuamente todos estos temas. Y además de todo el trabajo espiritual, ¿no?, que conlleva, pero también la parte clínica, que para mí es más importante antes de entender la parte mística. Porque ya cuando te sanas, ya es de que, no es de que creas, es de que sientas. La experiencia espiritual es sentir. Y no te pueden decir que no has probado experiencias, límites, has estado prácticamente todo, y bueno, pues estás poniendo al servicio de muchísimas personas todo este conocimiento, Eduardo. Pues creo que todos los que estamos aquí en este panel, sentados aquí en esta mesa, compartimos la misma visión de que hay que fundamentar nuestras prácticas o nuestras enseñanzas o lo que creemos con un respaldo científico un poquito más. Somos occidentales y de alguna manera necesitamos esa parte de respaldo, porque pues la mayoría de los libros que hay en el mercado nos hablan precisamente de la energía, de la parte esotérica, de los chakras, de muchas otras. Padre, ¿no? Claro, es que se complementa. Yo creo que otra vez es el yin, el yang, ¿no? Es como buscar esa armonía entre lo pragmático, lo práctico y la parte etérica o espiritual. Sí. Y creo que va mucho con el tema que vamos a platicar el día de hoy, que es precisamente la crisis espiritual. Y saben que, algunos me han dicho que no han recibido los libros. Saben que yo creo que entiendo que fue el tamaño del archivo, mi querido Pánfilo. Sí, porque eran varios. Voy a volver a mandarlos todos, por supuesto, en 2 correos. O voy a comprimir algunos de los libros. Pero bueno, el libro digital de esta semana, para que se anoten, es un libro, Eduardo, que a ti te gusta mucho, de uno de tus autores preferidos.
El poder curativo de la crisis de Groff. Buenísimo, buenísimo. Buenísimo. Lo tengo digital, 144 páginas, no tiene desperdicio en ninguna de ellas. Ninguna de ellas. Y por supuesto es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Así es que fíjate que conmigo se han acercado varias personas que han escuchado el programa y vienen precisamente con este tipo de crisis o de emergencias espirituales, y las personas que han permitido que se detonen estas crisis, ya sean pues centros que se dedican a la cuestión de la espiritualidad o algún tipo de, inclusive me tocó hace poco también una persona que un tipo de línea del catolicismo a través de unas prácticas de oración, pues se le detonó precisamente una de estas emergencias espirituales. Las meditaciones también, ¿no? Claro, la meditación, la respiración, el tai chi, el yoga, cualquier tipo de práctica que esté diseñado precisamente para el despertar espiritual, el despertar de esta energía, pues te va a llevar a posiblemente experimentar este tipo de cosas. Y creo que el problema principal es que cuando se detona esto, muchas veces las personas que están a cargo de estos grupos o a cargo de esta dirección espiritual o no saben o no te quieren compartir lo que saben, y simplemente te siembran la duda de que el que está mal eres tú, y entonces entran en una crisis peor, porque aparte me siento... Se necesita prepararse mínimamente para ir evolucionando en este camino espiritual. Miren, les voy a leer una cita de Joseph Campbell, que es genial. Joseph Campbell, mitólogo. Genial. En este libro que les estoy regalando, dejen su correo electrónico, yo se lo regreso, El poder curativo de la crisis, de Stanislav Grof. Dice: el místico dotado con talentos naturales y siguiendo las instrucciones de un maestro, penetra en el agua y se da cuenta de que puede nadar. Por el contrario, el esquizofrénico no dotado, sin preparación y sin guía, se cae o se sumerge deliberadamente y se ahoga. ¿Sí? Entonces, para no ahogarnos, porque muchas veces parte de las crisis espirituales es que nos sumergimos y no sabemos nadar. Sí, y si no tenemos, aparte de que no sabemos nadar, no tenemos un salvavidas cercano a nosotros que ya haya de alguna manera experimentado alguna situación, no digamos igual, pero similar, pues peor. Y entender el sentido de la crisis. Crisis es una palabra griega que denota oportunidad. El mundo, el universo está en constante crisis, está destruyendo y construyendo. Se destruyen, explotan supernovas, estrellas, galaxias completas, y esa nube vuelve a formar estrellas otra vez. Entonces, igual se quema un bosque y empieza el ciclo y el proceso de la vida. Lo dice Joseph Campbell de esta manera: la vida se alimenta de la vida. Y adentro de los conceptos de miedo nosotros lo llamamos muerte, pero es la transformación permanente de todos estos movimientos y todas estas constantes evoluciones, porque la vida siempre evoluciona. Así Nunca hay involución, es lo más interesante. Así es. Y dentro de todo, además, pues estas crisis nos hacen más inteligentes, nos hacen más creativos y nos hacen entender y movernos de nuestro centro de confort. Fíjate, Pánfilo y Alejandro, que a mí me gusta mucho el concepto, el ideograma de crisis en los chinos. Conlleva dos palabras, digamos, o dos conceptos. Uno es peligro y otro es oportunidad. Y precisamente eso es parte de la crisis. Representa de alguna manera o puede ser amenazante, porque representa un cambio, una transformación, una evolución, pero al mismo tiempo está todo el potencial de oportunidad que representa para nosotros como seres espirituales de evolucionar y trascender aquello que nos ha estado limitando, ¿verdad? De hecho, la transformación es en el éter, como bien decía hace rato Alejandro, ¿verdad? La transformación y esto de que la vida se alimente de la vida, pues es un crecimiento hacia arriba siempre. Y cuando termina la cúpula, vuelves
al origen. Al origen. Es así como suceden las cosas. Entonces las crisis son como ese punto de partida, de referencia. Yo sé que sufre uno, pero lo más interesante es de que nos conectamos y somos capaces de crear porque somos esa imagen de Dios. Además Querido. cambia mucho el sentido de la crisis, creo yo, cuando sabes que la crisis representa una oportunidad detrás, o sea, que lo que te está sucediendo es precisamente por algo que se está transformando, algo que está evolucionando, algo que está en proceso de formación. Y claro que lo contrario, cuando lo que te está sucediendo no lo entiendes y además el guía te dice, no, ¿sabes qué? Pues eso nunca ha pasado aquí. O sea, yo creo que vete a checar porque a lo mejor estás mal de alguna cuestión nerviosa o es una cuestión psicológica porque con mi técnica no pasa eso, ¿no? Hace poquito me buscó una persona que precisamente estaba yendo a unos ejercicios espirituales de cierta técnica, de cierta rama del catolicismo. Y empezó ella con unos, primero con una angustia fuera de sí, después depresión muy fuerte, después calores muy intensos, sentía que se quemaba por adentro, cerraba los ojos y alucinaba colores, formas, figuras muy amenazantes, y sobre todo lo que algo de lo que más le molestaba físicamente es que sentía que se quemaba. Y aparte una especie dice, es que siento que me estoy desgarrando por dentro. Okay. Entonces ella le dijo a sus líderes espirituales, oye, me está pasando esto. No, esto no pasa con esto, ¿no? Total, vinieron de Estados Unidos precisamente unas personas que son parte de los líderes de esta técnica y también le dijeron lo mismo. No, pues esto con nosotros no pasa. Entonces ella se sentía muy, muy desabrigada, escuchó el programa, se comunicó conmigo, ya le expliqué, la remití precisamente a estudios científicos, la remití a los libros de Grof y algunos otros libros para que se documentara, y ya le comenté, lo que te está pasando es totalmente normal, mientras más resistencia y mientras más te opongas al proceso, más te va a molestar y más te va a causar problemas. Si te sueltas y te dejas ir, la energía sabe lo que tiene que hacer para sanarte. Total, cuando ella se puso a investigar, se metió a sitios web, se dio cuenta que sí, efectivamente lo que le estaba pasando era un proceso natural, pero además, dentro de su técnica, de los líderes espirituales, de esta técnica de estos ejercicios espirituales católicos, sucedía ese tipo de cuestiones. Pero las personas de aquí de Guadalajara no le quisieron decir. Dice, cuando me metí a ver, pues resulta que era muy común y ya me escribí con algunas gentes de estos ejercicios espirituales en otras partes del mundo y pues ya me siento mejor porque siento que no soy yo, sino que hay algo y que ese algo me va a llevar a transformarme en una mejor persona, que eso es lo que yo pretendo. Pues miren, qué interesante está el programa. Comuníquense con nosotros. Todos hemos tenido crisis espirituales. Yo he pasado por varias. Pánfilo, ¿tú también? Algunas. Eduardo, algunas. También, claro. Todos pasamos por ellas. O sea, la pregunta no es si has pasado por ellas o no. Todos hemos pasado por ellas. La cuestión es cómo las manejamos. Cómo trabajamos en esas crisis y qué ventajas podemos encontrar. Es que es importante la orientación. Sí. Hay muchas cosas que no sabemos y sí, que después tenemos un viacrucis. La gente nos quiere ayudar y no sabe cómo. Y aquí Eduardo les va a decir qué hacer en este caso de crisis espirituales. El libro de Grof tiene un capítulo completo de emergencias espirituales. Este libro de Grof que les estoy regalando. Así es que bueno, pues apapáchense, váyanse al Temazcal este fin de semana, Gran Jefe Toro Sentado. Tenemos 2 pases sencillos en la primavera. Pues tú, Pánfilo, ¿qué nos puedes decir? Es realmente un lugar de apapacho. Sí, es un verdadero apapacho y además un placer estar y disfrutar la compañía de estos amigos. Así es, con Delfín, desde las 10 de la mañana. Hay un tema introductorio, está dando un tema que puede ser de media hora, luego el foco tonal.
Y este tema introductorio, créanme que es toda una charla espiritual, así es que vale mucho la pena, comuníquense. Y también tenemos un pase para el buceo meditativo, la meditación acuática con Arturo Martel. Si eres terapeuta o trabajas este tipo de cuestiones, te lo recomiendo muchísimo, porque bajo el agua los problemas, las crisis son muy diferentes. Entonces se apaga toda la luz de la alberca, ¿sí? Y puedes estar hasta 15, 20 minutos abajo contigo. Pues yo, ¿qué te puedo decir, mi querido Pablo? Pero ya estoy viendo que ya se lo ganó uno de los radioescuchas. Mira, aquí está Eduardo Barraza. Eduardo Barraza, ya habló. Oye, ya sí, hablaste. Sí. Bueno, por supuesto vas a tener ese pase, Eduardo, con Muchas el gracias. Pato, Arturo Martel, y uno más que se comunique con nosotros. Y tenemos también el libro digital de esta semana de Grof, del Poder Curativo de la Crisis. Tenemos además el disco digital. De Cusco, el Island, maravilloso disco, vale la pena. Un pase para que vayan al Tai Chi. Al Tai Chi. Sí, cuesta 120 pesos, es simbólico ahí contigo. Este domingo a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Ahí en La Araña. En La Araña de 10 a 12:30 de la mañana. Es meditación, son 3 horas aproximadamente. Son 2 horas y media y otro piquito de media hora de plática. Y aquí tengo la película del secreto también. Bonitos regalos, buenos Sí. regalos. Oye, no, fabulosos hoy regalos. sí, de Anótense, veras, comuníquense. comuníquense. Nosotros continuamos aquí en Para Darse Cuenta con Eduardo Barraza, el Poder Curativo de la Crisis. Regresamos. Ya estamos de regreso para darse cuenta. Oye, qué bonito ritmo estamos escuchando. Sí, Cusco es maravilloso, tiene creaciones muy muy buenas que valen la pena, muy alegre. Lo trajo Pánfilo Contla, Anótense. importado de Músicas del Espíritu. Las músicas del espíritu, los sábados, mi hermano, ¿Ya 2 años? ¿Cuánto? ya 2 años vamos a cumplir. 2 años. Músicas ¿Es del rock Espíritu. progresivo o qué es esto? Esto es electrónico con algo de beat progresivo. A ver, entonces para emergencias espirituales, pues también músicas La del Espíritu, música, ¿no? recuerden que la música es un vehículo, Sí, es sanadora. es un vehículo Sanador. fabuloso. Bueno, está el disco, está la película El Secreto en DVD, aquí empacada completamente. Tenemos también el libro El Poder Curativo de la Crisis para que dejen su correo electrónico. Tenemos también Tai Chi, el domingo, un paso. Tai Chi, respiración y Qigong, un pase. Chikun, ok. Y tenemos 2 pases sencillos para este domingo al Temazcal Gran Jefe Toro Sentado. Y tenemos un pase para la meditación acuática. Alberca completamente en oscuro y vas a regresar al vientre materno con Arturo Martel, el Pato. ¿Cuánto Así dura que, la meditación acuática? Acuática, una media hora estás completamente tú solito ahí Flotando. en el fondo, Bajo el agua, bajo el- literalmente. con tu tanque de oxígeno. Claro, por supuesto, recibes una capacitación, unos 20, 30 minutos de capacitación, y es una experiencia increíble, increíble. Así es que vale mucho la pena. Comuníquense con nosotros y también platíquenos en qué crisis espiritual han estado y qué han hecho a través de esto que estamos platicando con Eduardo Barraza, y sobre todo, ¿qué podemos hacer, Eduardo? ¿Cómo identificamos una crisis espiritual? Pues primero que nada, en términos de energéticos, empieza a haber lo que les comenté hace un momento. Puede haber desde sensaciones corporales de calor, lo más común o lo que es como dentro de la literatura esotérica lo más nombrado es en la columna vertebral, como una llama o como un serpenteo, por eso el Kundalini se le representa como una serpiente. Puede haber también sensaciones en los brazos de calor, de cosquilleo, de entumecimiento, de sensación como si no tuvieras piel, como si te hubieran descamado y duele mucho. Sensación de carbones ardiendo en diferentes partes del cuerpo. Sensación en la planta de los pies que arde, en las palmas también. Puede haber dolores de cabeza. Obviamente cuestiones emocionales, desde ansiedad, inquietud, miedo, hasta llegar casi al
a un temor impresionante. Puede haber también imágenes, colores, alucinaciones, inclusive. Normalmente las alucinaciones, a diferencia de es muy parecido a un estado psicótico, pero la diferencia es que en este estado tú te das cuenta que de lo que te está sucediendo, eres totalmente consciente, no lo sientes ajeno, o que es una entidad la que te está haciendo algo, como puede suceder con el estado psicótico, sino que tú sabes que algo en ti está transformándose, e inclusive hay una especie, si tú vas hacia adentro y te sientes, tu intuición te dice que lo que te está sucediendo está bien, aunque tú estés asustado y sientas, híjole, tengo que ir al doctor y checarme y todo, pero lo que te está sucediendo, tú sabes en el interior que no es una cuestión física, ni una enfermedad, ni un estado mental, sino que simplemente algo está pasando, que no comprendes. Vas al médico y todo normal, ¿no? Sí, si te haces estudios, todo, absolutamente todo normal. También se puede confundir, por ejemplo, con esta enfermedad que está muy de moda, que te duelen las articulaciones. Fibromialgia. Exactamente, puede parecer mucho se puede parecer mucho a una fibromialgia. Entonces, puede haber somnolencia. Y es que no tiene puedes sentido, cerrar los ojos. Estos síntomas que tú mencionas somatizan más o menos la cuestión del movimiento. Y para el cuerpo la transformación es movimiento. La columna vertebral pues es la base de la que sostiene todo el cuerpo. Entonces en nuestra vida algo está pasando, por eso todos estos síntomas. Así y es muy recurrente, ¿eh? No nada más en este tipo de... Es como una parte del proceso de transformación. Cuando la gente tiene, no sé, a través de respiración, hiperventilación, o a través de algunos procesos con plantas o de catarsis psicológicas, son los mismos síntomas. Uh-huh. Siempre son recurrentes. Y es exactamente lo que mencionabas. Pero sí tiene que ver con aspectos emocionales y psicológicos muy profundos. Y sabes también qué pasa, ahorita me acordé ahorita que estabas hablando del movimiento, hay también movimientos involuntarios, incontrolables, desde temblores o estremecimientos que no puedes controlar, una sensación como de sudor frío, pero cuando dejas que las cosas sucedan, porque la mayoría de la gente quiere controlarla, empieza el estremecimiento o el temblor involuntario o los movimientos involuntarios y los quieren controlar. Entonces, imagínate la cantidad de energía que necesitas para poder parar o reprimir eso que está queriendo emerger. Entonces, obviamente, terminan cansadísimos, agotados y deprimidos porque el esfuerzo es enorme para poderlo contener. Lo que tienes que dejar es que fluya. Entender también esta idea del cuerpo físico, el cuerpo mental, el etérico y el cuerpo espiritual, cuerpo emocional. Uh-huh. El cuerpo espiritual es el que está en esta crisis, ¿sí? Pero no sabemos distinguirlo. Y la cuestión es tener en cuenta todos estos síntomas para, primero, saber qué es lo que te está pasando y que de alguna manera no entres en pánico, Eduardo. Eso es lo más importante, por eso es tan importante en estos tiempos la figura del guía que ya haya pasado por un proceso similar, porque si no, pues cómo te das cuenta que lo que está sucediendo es normal o que no tienes que ir al doctor. Por eso anteriormente, hace cientos o miles de años, pues el guía, el gurú, el lama, el maestro taoísta, el que fuera, ya había pasado, o el sacerdote, ya había pasado por ese proceso. Sabía que el alumno iba a pasar y lo acompañaba. Pues también San Juan de la Cruz, la noche oscura del alma. La noche oscura, de hecho ese es el proceso más difícil, lo que se llama el frío del alma, la noche oscura. Siempre relacionado como las estrellas, ¿no? La estrella oscura son los hoyos negros. Es lo mismo en el aspecto espiritual, pero aquí en relación al referente humano. Y lo que ocurre en el cosmos ocurre también en el interior. cuerpo. Exactamente. Sí. Y fíjate, por ejemplo, con la respiración de Grof, con la respiración holotrópica, con la respiración biosinergética con la que yo manejo, con cualquier tipo de respiración, ahorita lo estábamos comentando fuera del aire con Pánfilo, te pasan ese tipo de cosas. Entonces te vas familiarizando, te van preparando para cuando te pase algo que aparentemente sería raro, como yo les digo a mis alumnos, oye, me está pasando normal,
Aquí todo lo que te pasa es normal. Y eso es lo primero porque cuando cambias el chip de que todo lo que te esté sucediendo es normal, entonces ya no lo ves como algo malo, sino lo ves como esa potencialidad de cambio, de transformación, de evolución y de oportunidad para hacer algo mejor. De oportunidad. En crisis del griego, separar, decidir, y obviamente en etimología china, oportunidad de cambio. Ajá, crisis y oportunidad. Vamos a la pausa, tenemos película, tenemos disco, tenemos pases para Temazcal, tenemos pase para Tai Chi este domingo, tenemos buceo acuático, tenemos libro digital. Comuníquense aquí a la cabina, estamos con Eduardo Barraza, estamos hablando de emergencias, de crisis espirituales. Comuníquense con nosotros, ya tenemos muchas llamadas de ustedes y díganos qué se siente, si han estado en estas crisis o si a lo mejor han estado, no las identifican. Compartan con nosotros 38 13 13 55 y 38 80 21 81. Seguimos para darse cuenta. Regresamos para darse cuenta y muchísimas llamadas de todos ustedes. Noemí Lara se anota la película y pregunta, después de una crisis espiritual, bueno, nos afirma, después de una crisis espiritual viene lo mejor. Pues la cosa es, durante la crisis tal vez no lo vemos así, Eduardo. Es capitalizar el trabajo que se tiene, enfrentar los miedos y estarte en la crisis. Porque como dice Noemí, viene lo mejor. Acuérdate que también lo que decía Jung, ¿no? Lo que resistes, persiste. Uh-huh. Entonces, simplemente, siempre hay que tener en cuenta o pensar que detrás de esa, como dicen los chinos, detrás de esa crisis, siempre hay una oportunidad. Lo único que nos impide realmente traspasar ese límite y poder acceder a esa oportunidad es la resistencia al cambio. Porque cuando te sueltas, inclusive, por ejemplo, yo lo veo, lo hemos visto sí. Tanto tú con tu trabajo con plantas, Pánfilo, y con la respiración, como yo con el Tai Chi, las respiraciones y demás, la gente cuando se deja ir, le suceden cosas maravillosas. Hace poco estuvo conmigo una persona que todos conocemos aquí, que es una maestra de yoga, ahí en las respiraciones, fue a la biosinergética, y al terminar la sesión me dijo, me habló como a los 2 días, me dijo, no hombre, me dice, me salió la diosa Kali, me dice, todo lo que tenía guardado y no le había querido decir a la gente, se lo dije. Me dice, fue un viaje un poquito como si hubiera tomado ayahuasca. Me dice, me transformé, creo que ya te había comentado algo de eso. Me transformé como en un loto, empecé a sentir en una flor de loto, empecé a sentir corrientes de energía que me circulaban y luego me transformé en, ya no me acuerdo todo el proceso, pero se transformó en otra cosa dentro de esa parte que estaba ella viviendo con la respiración. Me dijo, pero sentí mucha resistencia, me dice, no me dejé ir. Dije, sí, pues si te hubieras dejado de ir, hubiera sido todavía mucho más fuerte la experiencia, más profunda. Pero lo interesante es que qué tan noble puede ser una técnica como la respiración, que le permitió, aún a pesar de su resistencia, entrar en ese proceso. Pero no llegó a experimentarlo al 100% por la resistencia. Lo que resiste, persiste. Y además era una persona que tiene experiencia con plantas de poder, ¿no? Imagínate, todo el trabajo que se necesita. Griselda Miroslava se anota el temazcal. Lisbeth Gabriela Rodríguez, muy interesante el tema. ¿Me pueden dar información del temazcal? Sí, con muchísimo gusto al final te damos la información, te decimos cómo llegues y que puedas entrar a la página del gran jefe Toro Sentado del temazcal. Héctor González deja su correo, con mucho gusto, te mandamos el libro, se anota el disco compacto. Paula Aldana se anota el temazcal. Andrés Díaz nos deja su correo electrónico. Benjamín Coronado nos manda saludos y también deja su correo. Elvira Padilla se anota el temazcal.
y Rocío Hernández también se anota al temazcal. Bueno, muchas llamadas al temazcal. Y saben que en el temazcal ocurre esta catarsis, estás en el temazcal a una temperatura altita y en estos baños de sangre, y se les dice baños de sangre porque te bañas con agua con hielos, ¿sí? Se reactiva la circulación sanguínea de una manera increíble. Se abren los poros y comienzan la sudoración y la salida de toxinas. Comienza ahí. Pues son procesos fuertes, pero muy dulces de esta manera como los lleva. Rico, la verdad que como los lleva este Delfín. Así es. Vale la pena. Otro es bajo el agua. También la cuestión es bien diferente. Así es que anótense para este buceo, esta meditación es gratuita. La verdad sí cuesta una lana, una sesión de estas, pero pues Arturo nos la regala, así que vale mucho la pena. Al final les vamos a dar todos los datos. A ver, Eduardo, mira, hay personas que viven dormidas, como dice Antonio Melo, no tienen proyecto de vida y está así como en automático y bueno, pues se mueren dormidas y todo eso. No hay sentido tampoco. Pero hay algunas personas que empiezan a padecer alguna crisis espiritual y tienen esta sensación de que algo está tratando de despertar en su interior, pero no saben identificar. Ese es un síntoma. Fíjate que hay un autor que se llama Lee Shanela, me parece que su libro no está traducido, se llama Kundalini, precisamente el libro. Es un psiquiatra y oftalmólogo, fíjate, chistosa combinación, que vive en Los Ángeles. Y que escribió ese libro hace aproximadamente unos 20 años, un poquito más de 20 años. Y es muy interesante porque precisamente lo que él empieza a descubrir cuando empieza a investigar es que muchos de los textos antiguos que hablaban del Kundalini pues remitían a aspectos que no eran tan exactos porque pues acordémonos que antes la forma de vida, la forma de expresarse a lo mejor era más poética, más romántica, era más en cuestión de conceptos o de símbolos, y se da cuenta que el Kundalini normalmente en el yoga y en todos lados se representa que despierta en la base de la columna vertebral, y él se dio cuenta que no, que despertaba en el dedo gordo del pie izquierdo, que ahí empezaba el proceso, normalmente se dormía o empezaba a cosquillar y de ahí subía por toda la pierna y luego ya ascendía. Pero esta investigación la llevó a cabo con un físico nuclear que es de apellido Bentov, y se dieron cuenta de que precisamente lo que estaba sucediendo con todas las personas que estaban experimentando, porque había como, sobre todo en Estados Unidos, que ya ves que ahí todo hacen encuestas y hay seguimiento y demás. Christina Groff abrió también en los años 90 un centro se llamaba algo así como Centro del Despertar del Kundalini o de Emergencias Espirituales, algo así. Y tú podías hablar 24 horas al día precisamente cuando tenías una crisis de este tipo y había asesoría telefónica. Estaba muy interesante el proyecto. Y lo que ellos descubrieron es que las personas en esta época, a diferencia de hace cientos de años, es que como estamos tan expuestos a campos magnéticos y eléctricos, eso estaba detonando las crisis espirituales y que además no había manera de controlarlo, sobre todo si vivías cerca de una... Claro, son vibraciones. Son vibraciones, sí. O vivías cerca de un aeropuerto o cerca de una radiodifusora o de alguna cuestión. Bueno, que aquí son las de la hospitales. Alegría, sí, son puras buenas. Sí. O hospitales o cualquier cosa de estas, estabas más propenso a esto. Y cuando les sucedía a estas personas, pues a diferencia de alguien que hace yoga, que medita, que hace respiraciones o que utiliza plantas, pues no estaba preparado, ni se lo esperaba. Entonces ahí sí como lo agarraban como al dorito, ¿verdad? Descuidado, ¿no? Entonces... por eso Cristina, cuando a ella también le sucede una crisis espiritual muy fuerte, es cuando abren este centro de ayuda. Y lo que me parece muy rescatable de esto es que, uno, tomemos en cuenta que estas crisis actualmente se están detonando en cantidades impresionantes en personas que no están preparadas, que ni siquiera las buscan, no saben lo que es, porque precisamente por estos campos eléctricos y magnéticos
en los que estamos ya totalmente rodeados o envueltos. Y dos, la crisis espiritual se puede detonar también con técnicas específicamente diseñadas para eso, como es el yoga, como es el tai chi, como es el qigong, como es la meditación, la respiración holotrópica, la oración, los cantos gregorianos, todo ese tipo de cosas están diseñadas para eso, ¿no? Para detonar y hacer que la conciencia evolucione. Las plantas de todo, cualquier tipo de esas cuestiones fueron específicamente pensadas y diseñadas para que pudiéramos entrar y transformar nuestra conciencia. La ausencia del sentido, la pérdida de la identidad puede ser otro de los síntomas, es decir que, para empezar, no le encuentras sentido a la vida, una. La otra es que esta ausencia de sentido y la pérdida de identidad te lleve a tener una devoción hacia algo, piensas que hay algo más allá. Entonces, puedes estar en un estado de confusión, ¿no? Pero es normal, Eduardo. Pues fíjate, tenemos un ejemplo muy claro en Eckhart Tolle. Él estuvo 2 años deambulando por Londres, totalmente en un estado alterado de conciencia, que afortunadamente no terminó en un psiquiátrico, pero él abandonó su doctorado en filosofía, creo que era, por andar deambulando, porque entró en un éxtasis que lo envolvió y lo separó de la vida real, y resultado de eso pues ya tenemos un gran líder espiritual y un gran gurú el poder de la hora. Así es. Una nueva tierra. Pero él pudo haber sido un ejemplo claro de alguien que terminara en un hospital psiquiátrico inyectándoselo, pues ¿cuántos no están en un hospital psiquiátrico? Muchísimos Que han despertado. Muchísimos. Han tenido estas crisis espirituales. La gente lo confunde y vámonos al hospital psiquiátrico, ¿no? Es que tú imagínate una gente que llegue contigo y que empiece a experimentar mucho gozo, que empiece a experimentar también las ganas de cambiar, de encontrarle sentido a tu vida, de hacer algo diferente, y tú tienes una familia y la familia te dice, no, estás mal, o sea, ponte a trabajar, o sea, no te permiten ni siquiera vivir esa experiencia, esa crisis, pues terminas empastillado. Sí, siempre y cuando no confíes en ti. Si confías en ti y escuchas este programa, o a lo mejor hablas con Eduardo Barraza, o con Pánfilo, o con Alejandro, Pánfilo, por supuesto. Bueno, aquí estamos todos para darse cuenta. Un buen gurú, Alejandro. Sí, muy buen gurú. Yo no soy gurú. Vámonos a la pausa. El primer paso es darse cuenta. Y después tomar acción o la aceptación. Vámonos a la pausa comercial. Está con nosotros el gran gurú Eduardo Barraza y por supuesto Pánfilo Contla, es compañero de viaje aquí en Para Darse Cuenta. Todos los regalos que ya saben, temazcal, tai chi para este domingo, buceo, el libro digital, la película y el disco, pues se están esperando. Vamos a hacer la rifa en un momentito más, comuníquense con nosotros. Y bueno, ya la parte final de Para Darse Cuenta con Eduardo Barraza, estamos hablando de crisis espirituales. Regresamos ya a la parte final de Para Darse Cuenta. Regresamos ya a la parte final de Para Darse Cuenta, y como dices Eduardo Barraza, el primer paso, aquí lo decimos todas las semanas, es darse cuenta de una emergencia espiritual. Muchísimas llamadas de todos ustedes. Carlos Hernández Medina se nota disco compacto, María Concepción Sepúlveda, también María Delgadillo deja su correo. El libro digital de esta semana es Emergencias Espirituales de Groff. Es un librazo, pero bárbaro. Francisco Quesada nos manda saludos y felicidades por el programa. Muchas gracias. Magdalena Rueda, porque siento miedo cuando entro a algunos templos católicos y siento que me va a caer algo que lo pueden aplastar. Se anota a la clase del Tai Chi. Magdalena, ¿por qué, Eduardo? Yo creo que lo interesante sería que fuera precisamente a la clase y tener la oportunidad de profundizar en ese miedo y ver de dónde viene. Seguramente en alguna etapa, no quiero sonar muy freudiano, pero a lo mejor en alguna etapa de su niñez tuvo alguna experiencia en una iglesia y precisamente la asocia con esa experiencia. O podemos ir un poquito más allá y ver si es
parte de alguna experiencia de un inconsciente colectivo, pero eso solamente respirando, tomando acción y dándose cuenta. La señora Mendoza, siempre les escucho, felicidades, estoy muy falta de energía y no sabes por qué. ¿A qué se debe, mi querido Eduardo? Mira, es muy difícil, creo yo, no sé si coincidas, Pánfilo, tratar de dar un diagnóstico con muy pocos datos, pero generalmente la falta de energía está asociada, uno, a malos hábitos en el comer, en el dormir, en la parte del ejercicio, y puede haber otro componente, creo yo, en la parte emocional. La motivación, es cierto. Otra parte, la motivación es muy importante, el sentido, el proyecto. Sentido de la vida. El sentido sí, de la cierto. vida. Bueno, llegó el momento, ya nos tenemos que ir, pero vayan anotando porque vale mucho la pena. A ver, Eduardo, tu página web, ¿dónde la gente se puede comunicar? Pueden ver en www.taichimexico.info y www.taichimexico.net. En cualquiera de los dos pueden encontrarme, y también en Facebook en Tai Chi México. Estoy también por ahí. Ya acaban de llegar unas llamadas, no alcanzamos a pasarlas al aire, pero ya están anotadas aquí para que entren en la rifa. A ver, para el temazcal vamos a elegir dos, mi querido Pánfilo, tú eres el encargado oficial de las rifas el día de ahora. Temazcal. Dos para el temazcal. Anoten el teléfono de Delfín, del temazcal Gran Jefe Toro Sentado, lo tenemos aquí una vez al mes con temas diversos. Y el teléfono es el 333-105-9857. Vale 300 pesos. Una experiencia, la verdad. Está el precio muy accesible. 333-105-9857. Entren a su página, Gran Jefe Toro Sentado, página web, y también en Facebook, vean los videos. Y Arturo Martel, buceo acuático, el teléfono de Arturo para que se comuniquen terapeutas o gente que quiere tomar con él esta experiencia de meditación acuática es el 331-265-0837. Muy bien, para el temazcal. Para el temazcal es Griselda Miroslava Chable, Luna, Paula Aldana García. Muy bien, aquí tenemos los teléfonos, el disco compacto. Y el disco compacto es María Concepción Sepúlveda Venegas. Ya tienes a Cusco. Muy bien, Tai Chi. Island. La clase de Tai Chi es para Magdalena Rueda. Muy bien, ¿y la película, mi querido Pánfilo? La película es para Patricia Molina Magaña. Muy bien. Ya tienen su regalo. Perfecto. Oigan, este 19, 20 y 21 de mayo en Casa Loyola va a haber un curso de Enneagrama, en Enneagrama como herramienta y camino espiritual. Ahí es en Casa Loyola con el padre Carlos Morfín Otero. El padre Carlos Morfín Otero va a estar en Casa Loyola dando este curso de Enneagrama. Es buenísimo. 19, 20 y 21. Un costo muy accesible. Comuníquense con Blanquita ahí a Casa Loyola, el 3615-6252 y el 3616-1100. Los vamos a tener la siguiente semana para comunicarnos y sobre todo, bueno, pues tener esta gran oportunidad. Mi querido Pánfilo, ya nos vamos. Pues un saludo para todos los radioescuchas y recuerden escuchar músicas del espíritu los sábados de 9 a 10 y los lunes también de 10 a 11. Hasta el próximo, mi querido Eduardo, muchas gracias. Hasta el próximo mes, muchas gracias por la invitación, un saludo a tus radioescuchas y un placer estar con ustedes. No, hombre, como siempre, mi querido Eduardo, mi nombre es Alejandro Barraza y recuerden que el primer paso es darse cuenta y el segundo tomar acción. Muy buenas tardes.